A continuación les doy la palabra, que no sé quién va a ser el que lea o la que lea. Buenas noches, alcaldesa, equipo de gobierno de Guijo, diputados de Cultura, alcaldes, que esta noche os habéis acercado a Guijo de Santa Bárbara, a esta fiesta tan peculiar y tan importante para la provincia y para Extremadura como es Viriato. Y a todos vosotros y vosotras que un año más estáis contribuyendo a que esta fiesta sea más grande. En primer lugar, gracias de verdad y de corazón al Ayuntamiento por habernos concedido este premio, a su alcaldesa y al equipo de gobierno que han creído bien que la Diputación de Cáceres tengamos el honor de recoger este Viriato 2018. Por lo que he escuchado, tiene una cosa buena, que además tenemos que volver el año que viene. Entonces, contar con nosotros, cada año que viene estaremos aquí entregando el Viriato 2019. En estos tiempos que corren, donde muchas veces la cultura pasa a ser algo secundario y los gobernantes no lo tienen en cuenta, creo que la Diputación de Cáceres, en lo que llevamos de legislatura, con el diputado de Cultura Álvaro Sánchez Cotrina, hemos demostrado y estamos demostrando que creemos en la cultura. Aumentar un presupuesto el 30% para el área de cultura es porque realmente creemos en ello. Pero además de creer en la cultura que se hace en las ciudades, en Cáceres y Plasencia, en nuestros complejos de Santa María y la institución cultural del Rocense, tan importantes para la provincia, creemos en algo que para nosotros es muy importante. Creemos en esa cultura que se hace pueblo a pueblo, por mantener su identidad, por mantener su danza, su baile, su folclore, por mantener la música, que ningún rincón de la provincia de Cáceres se quede sin ver una obra de teatro o pueda hacer otra actividad cultural. Y lo más importante es que además hemos pasado de que en los municipios, yo también soy alcaldesa, tengamos una o dos actividades culturales, a tener en este momento como tenemos 4 o 5 actividades. Y además diseñadas por cada uno de los equipos de gobierno de los ayuntamientos. Quiere decir que cada ayuntamiento tiene un presupuesto que se le da a la Diputación y cada equipo de gobierno diseña como quiere la cultura. Eso se llama autonomía local. Esta Diputación de Cáceres está luchando, como luchaba Viriato, contra esa despoblación, ese despoblamiento que tenemos en muchos municipios de la provincia. Estamos en una de las comarcas más bonitas de esta provincia, en La Vera, con muchos recursos donde se deben de aprovechar para que la gente pueda seguir viviendo en todos nuestros pueblos y haciendo que la cultura, además de mantener identidad, como he dicho antes, también sea una industria que genere empleo. Y en eso vamos en buen camino y lo estamos haciendo. Pasarlo bien, este feliz Viriato 2018, felicidades de verdad, lo que es a la corporación. Enhorabuena y el año que viene estaremos aquí en los Viriatos 2019. A pasarlo bien, muchas gracias.